Hola TikTokers, bienvenidos a un nuevo miércoles de terror. Hoy vamos a hacer un vídeo que nos lleváis pidiendo muchísimo en los comentarios, el creepypasta de Judy. Sabemos que también queréis el de Masky, así que si este vídeo tiene muchos likes, prometemos hacerlo para el próximo miércoles de terror. Como sabéis, el creepypasta de Judy está inspirado en un personaje de la webserie de terror Marvel Hornets, creada por Troy Wagner e inspirada en la leyenda urbana de Slenderman. Empezamos la historia. Por fin era Halloween. Brian era un joven que esperaba con ansias este día para participar en el concurso de disfraces de su escuela. Pensó en vestirse de Slenderman. En el colegio nadie lo conocía, sabía que era una idea original y podía ganar el primer premio. Brian era un poco tímido, siempre llevaba unos pantalones de mezclilla y una sudadera amarilla con la capucha puesta. Pero para el disfraz le pidió a su madre que le consiguiera un traje oscuro, una corbata negra y una máscara blanca. Cuando la madre llegó a casa de hacer la compra, Brian fue a recibirla emocionado. Examinó las bolsas y se decepcionó porque el traje no era como él esperaba. Mamá, te dije que tenía que ser con botones negros, no dorados. Perdona, cariño, pero me resultó imposible encontrarlo. Y la máscara tenía que ser plana, sin ojos ni boca. No había ninguna máscara así. Siempre puedes disfrazarte de otra cosa. Brian se fue directo a su cuarto. Estaba furioso. Él quería disfrazarse de Slenderman, no de un señor trajeado con careta sonriente. Se le ocurrió buscar en YouTube un tutorial de cómo hacer la máscara buena y se encontró uno para hacerla con licra. Después fue a la mercería cerca de su casa y dejó el encargo, pero tardaban 3 horas en terminarla, por lo que su madre se la tendría que llevar a la escuela directamente para llegar a tiempo al desfile. Brian se presentó con su traje en el colegio. Sus compañeros lo miraban sin entender muy bien el disfraz, pero a él solo le preocupaba que su madre llegara a tiempo. Justo cuando el director iba a anunciar al ganador, Brian le suplicó casi llorando que esperara 10 minutos más. Al cabo de un rato llegó su madre con la máscara y aliviado se la colocó. No quedaba como esperaba y empezaron a reírse de su disfraz. Después anunciaron al ganador, Peter Robinson, que iba de hombre lobo. Brian regresó a casa molesto. Él quería ir de Slenderman y se había esforzado mucho para preparar su idea. Todas las noches antes de dormir leía su creepypasta, lo sabía todo sobre él. Incluso alguna vez fantaseaba con conocerlo en persona. Entonces se le ocurrió adentrarse en el bosque y presentarse con su disfraz. Después de dar unas vueltas se sentó en un tronco, desesperado. Se cortó el dedo con una astilla y dibujó con la sangre fresca un símbolo con el que supuestamente se invocaba a Slenderman. Repasó varias veces el círculo hasta que algo llamó su atención. Era una sensación oscura y siniestra, como si alguien lo estuviera observando entre la maleza. Era Slenderman. Estaba allí de pie, sin inmutarse. ¡Vamos, Slenderman! ¡Acércate a mí! Slenderman se acercó a él. Sacó un líquido negro espeso de uno de sus tentáculos y le dibujó en la frente una marca, la misma marca que Brian había grabado con su sangre. Después se desmayó. Al día siguiente se despertó en su habitación. Pensó que todo había sido un sueño y bajó a la cocina a desayunar. Allí su madre le explicó que lo habían encontrado en el bosque inconsciente, con esa marca extraña en la frente. Brian corrió al baño para mirarse al espejo, y allí seguía el símbolo, intacto. Quiero que te borres eso de la cara. Pero madre, no puedo. Slenderman me la hizo. ¿Quién es ese? Slenderman es real, y ayer estuve con él. Su madre pensó que estaba alucinando, y de mala gana lo llevó al baño para lavarle la cara con jabón y estropajo, pero la marca no daba salido. Parecía un tatuaje. Desde la ventana del baño se sorprendió al ver en el jardín un árbol enorme con el tronco negro. Nunca había estado ahí, así que salieron al exterior. La madre se acercó al árbol y de pronto 2 tentáculos negros salieron disparados. Era Slenderman. Uno de ellos fue a parar al cuerpo de Brian, lo envolvió y lo transformó en una especie de pasamontañas negro que le cubría por completo la cara. El otro tentáculo agarró a su madre y la dejó en el suelo sin vida. Brian ya no era él mismo, se había convertido en Judy. Se dirigió con Slenderman a la casa de Peter Robinson con una barra de metal, y se vengó por haberle quitado la victoria en el concurso de disfraces. Todo esto pasó a ser un recuerdo borroso para Brian. A día de hoy no entiende muy bien lo que ocurrió. Y lo que Brian no sabe es que Judy vive en su interior y espera ansioso las órdenes de su amo y señor Slenderman para actuar de nuevo. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo.